trayendo, Señor, palabras de vida, de fortaleza, a corazones, Señor, que enfrentan dificultades, luchas. Señor, es tu Espíritu Santo quien trae al corazón alivio, quien muestra, Señor, el camino correcto. En el nombre poderoso de Jesús, clamo, Señor, no solamente por los que están aquí, sino por aquel que está escuchando tu palabra. Donde quiera que se encuentre, Señor, sabemos que no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú le envías y volverá a ti con bendición, con fruto. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Hay situaciones en nuestra vida que logran cambiar completamente nuestras perspectivas, nuestra manera de ver las cosas. Ahora, si yo te hiciera una pregunta y te dijera, ¿qué le pedirías a Dios hoy? ¿Qué le pedirías? Tú has venido aquí quizás con una petición. Hay anhelos en tu corazón. Y lo primero que viene a tu mente, quizás sean cosas que tú necesitas o que crees necesitar. Entonces, primeramente, cuando yo te hago esa pregunta, algunos habrán pensado en un vehículo, algunos habrán pensado en una casa, otros habrán pensado en sanar una enfermedad, otros habrán pensado quizás en resolver algún problema o alguna situación laboral o en sus estudios. ¿Qué le pedirías a Dios? Tú dices, bueno, yo sé lo que quiero. Le pido que Dios toque el corazón de mi hijo, que mi familia venga a la iglesia. Ahora voy a cambiarte el enfoque y voy a ponerte en otro lugar. Tú le pedirías a Dios eso hoy. Pero si yo te dijera que te encuentras en la cárcel, solo, esperando morir, con una sentencia de muerte, sin posibilidad de poder salir de la cárcel, en un lugar que te sientes abandonado, solo, ¿qué le pedirías? Si ahora tu petición cambió, es porque la perspectiva cambia. Es porque la condición cambia. Tú puedes decir, Señor, quiero un vehículo, quiero comprar mi casa, tengo el sueño de la casa propia. Pero cuando tú estás en la cárcel, esperando la muerte, solo, abandonado, tú ya no pedirás un auto o una casa. Tú no pedirás cosas materiales o de lujo. Tu enfoque cambia completamente. Algo dirá en ese momento, lo que quisiera es poder saludar a mis seres queridos, es poder despedirme. Aún cuando te he cambiado el enfoque, algunos pensarán de esa manera: saludar a mis padres, decir lo mucho que amo a mis hijos, una buena comida, si ya voy a morirme, bueno, mi última voluntad, una buena comida, un buen manjar. Algo que me ayuda a distenderme. Bueno, así hay personas que a punto de quitarse la vida hacen aquello que se llama la última voluntad. ¿Qué haces? Y hay quienes han puesto música. Dice, antes de irme, voy a irme con una música alegre, voy a escuchar algo. Así, un varón dijo, antes de quitarme la vida, voy a escuchar una música, algo que me alegre el corazón. Pero Dios tenía otro plan. Puso la radio para escuchar música, pero se sintonizó una predicación. La palabra de Dios comenzó a golpear su corazón y aquel que había pedido su última voluntad antes de morir, ahora Dios le mostraba que todavía tenía un recorrido por delante. Aquel que no tenía esperanza y que como alegría buscaba escuchar un poco de música, había perdido su familia, atravesaba un momento de mucho dolor y ya creía que no podía continuar, que no tenía las fuerzas para hacerlo, y como su última voluntad era esa, Dios utilizó lo que para él parecía lo último para mostrarle que aún había mucho más. Aquel día este varón escuchó la palabra de Dios, Dios quebrantó su corazón, aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Hoy está predicando la palabra de Dios, aleluya, y aleluya. Santo es nuestro Dios. Verdaderamente cambia
lo que pediríamos. Si yo te dijera que estás en un hospital con una enfermedad terminal, tú no pedirías lo mismo. Porque ¿qué importa un auto si yo estoy muriendo en una cama? Todo cambia. Bueno, hoy hablaremos acerca de un varón que se encontraba en su última prisión, solo, porque muchos se habían alejado de él, muchos le habían abandonado, pero que aún estando para morir, su mirada era totalmente diferente. La vida del apóstol Pablo nos da ejemplos de una mirada que va mucho más allá de esta vida. De alguien que, a pesar de estar en su peor momento o en la peor condición, su última voluntad no fue visitar los parientes, tampoco fue pedirle a Dios que le libre de la cárcel o que le sacara de esa situación, sino seguir creciendo, seguir adelante. Hay veces que llega un punto de nuestra vida en el cual una persona dice: yo ya no puedo aprender más. Ya tengo 50, 60 años, ya lo que aprendí lo aprendí, ya no puedo aprender más. Y lo cierto es que uno nunca deja de aprender, solo que uno quiere dejar de hacerlo. Uno dice: ya no quiero aprender más nada, ya está, lo sé, hasta aquí y me basta. Pero en muchos momentos de nuestra vida creemos saberlo todo. Creemos haber experimentado todo. Pero sin embargo, cuando nuestra condición cambia, nos damos cuenta que no teníamos en cuenta esto. Creíamos necesitar algo hasta que te cambié el enfoque. Y ahora tu petición no fue la misma. Porque no es igual. Tú puedes hoy tener 60, 70 años, pero Dios sigue enseñándonos. Cuando uno es pequeño, todos los días aprende algo nuevo, descubre algo. Un niño va a la ciudad y mira los edificios y dice: ¡oh, qué grande! Se sorprende con las maquinarias del campo, está aprendiendo, está conociendo. Pero llega un momento en el cual el adulto cree que ya no puede aprender más, que ha llegado a un punto final. Pero Pablo nos enseña, a través de su ejemplo, de su vida, que uno siempre puede aprender. Siempre recuerdo el ejemplo de un hombre que ya tenía muchos años, estaba cercano a la muerte, pero llevaba unas valijas y en esas valijas llevaba libros. Y cuando van a cargar su equipaje en un viaje que iba a realizar, las personas que cargaban el equipaje se sorprenden y dicen: ¿qué es lo que pesa tanto? Y este hombre dijo que lo que pasa es que llevo muchos libros. Y le dijeron: abuelo, ¿para qué tantos libros a su edad? Y él dijo: porque cuando uno está más cerca de la meta, más rápido debe correr. Cuando uno está más cerca del final, aún puede seguir aprendiendo, aún puede seguir creciendo. Hay hombres que tuvieron el premio Nobel de literatura, como Churchill, a los 75, 76 años. Una persona adulta ya, un anciano, pero que aún tenía mucho por dar. Tú miras tu vida y dices: yo estoy en ese lugar, pero la palabra enseña que aún tú tienes mucho para dar, mucho para aprender, mucho para enseñar. Dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Allí Pablo relata una serie de instrucciones para aquel discípulo. Pero en medio de toda esta instrucción, esta enseñanza, él menciona algo particular. Dice la Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas
en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Un versículo tan simple, pero que a su vez nos deja diferentes enseñanzas. Pablo estaba en la cárcel, dispuesto para morir, como él lo menciona unos versículos antes. En el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir. Estaba en una cárcel donde había sido abandonados. Y él le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto. La importancia del amor cristiano, del amor de aquellos hermanos que están cercanos en medio de la necesidad. Él le dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Amando a este mundo. Se alejó de aquel que era una herramienta de bendición. Muchos, al mirar el ministerio de Pablo, veían un ministerio de fracaso, mientras que había otros que tenían un aparente ministerio de bendición o de éxito. Bueno, en estos días hay quienes enseñan que al tener fe en Dios y al dar dinero, tu vida será bendecida. Y todo estará bien, y todo te irá bien. Y serás exitoso, y tendrás salud, y tendrás negocios, y te irá bien. Algunos enseñan que la fe viene para cambiar la condición de la persona y ponerla en un lugar donde todas las cosas funcionen. Pero, ¿de qué manera funcionen? Funcione teniendo éxito en lo material, enfocándose en lo material. Hay quienes predican el evangelio de la prosperidad. El todo te irá bien. El Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que puedas comprarte la casa, un auto, 2 autos. Que puedas tener 5, 10 negocios. Viajar a Europa. Dios quiere bendecirte. Pero aquí en este versículo encontramos la vida de un hombre de Dios. De un apóstol. Fundador de iglesias, de un hombre que tuvo un llamado poderoso en Dios, un perseguidor de la iglesia en principio, pero que ahora había sido llamado a proclamar la verdad y compartir el evangelio a los gentiles. Ahora, el apóstol Pablo, en la cárcel, padeciendo necesidad, pero sin embargo, mirando y teniendo un enfoque totalmente diferente de lo que quizás te han enseñado, de lo que alguna vez habrás escuchado acerca de lo que es el evangelio, lo que significa ser un cristiano o tener fe en Dios. Hay quienes les enseñan a las personas que cuando tienes fe en Dios, ninguna cosa te puede ir mal, y que cuando te va mal es porque tienes falta de fe. Ahora, la pregunta es: ¿Pablo tenía falta de fe? Por eso estaba preso en Roma. Por eso él se encontraba abandonado y solo en esta condición. ¿Porque le faltó la fe? El evangelio no nos habla de que Dios meramente quiere prosperarnos. Eso es una parte de la bendición de Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una bendición que mira Dios la necesidad del hombre. Dice: yo sé de lo que tú tienes necesidad, por eso por nada estés afanoso. Dios conoce la necesidad del hombre, pero de ninguna manera dice que solo debemos enfocarnos en lo material. Que estar bendecido por Dios significa no tener ninguna dificultad. Porque Él dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No dice: no, tranquilo, este mundo todo será color de rosas, nada te irá mal y serás bendecido y todo te saldrá bien. Bueno, eso es lo que predican hoy: todo te saldrá bien. La palabra no dice eso, sino que dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, ¿qué es lo que cambia la perspectiva de Pablo?
Él estaba en la cárcel y no significa que todo le estaba yendo bien, pero que todo lo ayuda para bien. Aún las situaciones difíciles en nuestra vida nos ayudarán para bien. Vemos ese ejemplo en la vida de Job, un hombre próspero, bendecido, con su familia, con dinero, con estatus, con el respeto de los demás, hasta que en un momento su vida es puesta en una situación muy difícil. Y ahora, en el final de su aflicción, de su problema, en el último capítulo, él reflexiona: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Qué fue lo que cambió la perspectiva de Job? Un hombre bendecido por Dios, un hombre que daba ofrendas a Dios por sus pecados, por los pecados de sus hijos, de su esposa. Un hombre que aconsejaba a los demás y que buscaban su consejo. Un hombre que era respetado y que, podemos decir, bendecido. Ahora, ante la mirada de los demás, eso había cambiado. Sus amigos cuestionaban su vida y decían: si estás así es porque algo malo habrás hecho. Y él reflexiona que solo la condición de aflicción y que ese diálogo con Dios, ese encuentro con Dios en medio de su aflicción, hizo que pueda verle. Hay momentos de aflicción en nuestra vida que nos permiten ver a Dios de una manera diferente. Él dijo: de oídas te había oído. Cuando alguien habla de Dios, tú dices: yo escucho que la gente habla de Dios y Dios me bendijo y Dios me sanó y Dios hizo esto y aquello en mi vida. De oídas. Pero llegará el día donde tú puedas decir: pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo la bendición de Dios en mí. Aleluya. Y aleluya. Ahora puedo sentirte, Señor. Santo es Dios. Pablo dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No será fácil. Este no es el evangelio de la prosperidad. Este no es el evangelio de todo te irá bien. Porque aquel que quiera seguir a Cristo deberá tomar su cruz y seguirle, deberá negarse. Aquel que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice: y tendrá lujo y tendrá comodidad. No dice eso la Escritura. Sino todo lo contrario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, muchas dificultades. De todas ellas nos librará el Señor. Pablo se encontraba en la cárcel en Roma y recuerda que había dejado algo en Troas, lo que se había dejado en aquel lugar. Entendemos que en la casa de alguien de confianza. Él dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, lo que es Turquía hoy, en casa de Carpo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Un mensaje totalmente diferente al que se predica hoy. Timoteo, tengo frío aquí en la cárcel. Yo, el apóstol Pablo, aquel que he compartido la palabra soportando prisiones, y que Dios, así como a Pedro, me ha librado de la mano de mis enemigos. Aquel que sufrió azotes, naufragios, aquel que en un momento apedrearon hasta la muerte aparentemente, pero que pudo levantarse y seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora estoy aquí abandonado, solo, pero esto no es un reclamo. Él está diciendo: tráeme el capote que dejé en Troas. Hace frío aquí. El invierno en aquella región, el invierno es crudo. Y el capote era una prenda gruesa que se utilizaba en esos momentos. No es una capa común, es una capa gruesa, algunas veces de lana, de algún material que permitía soportar el frío, las bajas temperaturas. Él está diciendo: aunque sea el apóstol Pablo, hay cuestiones que también son necesarias para mi vida. Estoy aquí con frío, tráeme el capote que dejé en Troas. Pero él no dice solamente: hay una necesidad física en mí de estar en la cárcel, en la oscuridad.
Hace un momento te pregunté qué pedirías. Él pidió que le traigan el capote, algo quizás sencillo, pero no pidió que sea librado de esa cárcel, ni pidió como última voluntad algo que quizás pueda venir a tu mente, sino que dijo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo estaba para morir y pidió que le trajeran los libros, mayormente los pergaminos, porque allí desde la cárcel él procuraba seguir creciendo, seguir aprendiendo. Algunos creen que esto hablaba de escritos de la Torá, aún cartas de las cuales él había preparado para la iglesia, pero que en esa condición su mente estaba puesta en seguir haciendo la voluntad de Dios, en seguir avanzando en el reino de los cielos. Él entendía perfectamente qué era lo que le esperaba. Mientras que hoy vemos que un evangelio se predica diciéndole a la gente que al creer en Jesús todas las cosas le irán bien y tendrá prosperidad económica y será exitoso y nada le irá mal. Entonces cuando la gente le va mal, dice esto no funciona y se aleja de Dios. Porque dice no, las cosas no me están yendo bien, quizás porque no tengo fe o quizás Dios me ha desamparado. Dice la Escritura, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate de mi gracia. Entiende que en medio de las situaciones difíciles, como una enfermedad, como un problema, es una oportunidad para acercarte más a Dios, para verle, para poder entender que Dios no te da una seguridad de que todo estará bien aquí, sino de que todo te ayudará para bien. Aún en lo que no comprendes, aún en lo que te es difícil. Pablo dijo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba diciendo, yo ya estoy para morirme, ¿y qué es lo que me espera? Esta corona. ¿Para qué pedir cosas que no tienen sentido? ¿Para qué pedir prosperidad económica? ¿Para qué pedir aquí una bendición material? Si lo que me espera es mucho más valioso que lo que pueda recibir aquí. El enfoque de Pablo no está puesto en la bendición material que Dios puede darte aquí, sino en la fidelidad a Dios en medio de la dificultad, sino en seguir creciendo y aprendiendo, porque Dios aún tiene un propósito para tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. La palabra nos enseña que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La Escritura nos muestra que cuando nuestro enfoque cambia o cuando la situación cambia en nuestra vida, ese enfoque cambia, esa mirada cambia. Lo vemos en la vida de Asaf. Asaf miraba la prosperidad de los impíos y él cuestionaba eso. Y era algo que él no comprendía. Pero dice la palabra, traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van ellos a parar. Los que los has puesto en un lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba viendo la prosperidad de los impíos, cómo le va bien, cómo tienen su trabajo, sus negocios, sus casas, cómo todo parece irle bien. Y esto trajo a su corazón un pesar que no comprendía. Pero al entrar en la presencia de Dios, al buscar a Dios, pudo ver el final, su perspectiva cambió. Tú quizás digas, pastor, me está yendo mal. Mira bien. Hay personas que no conocen a Cristo. Hay quienes están hoy en la condición de Pablo, pero sin tener el enfoque que él tiene. Hay quienes están hoy en una situación terrible, pero sin embargo su petición sigue estando cegada. ¿Por qué? Porque creen que tienen alguna necesidad, pero no se dan cuenta cuál es la principal. Pablo
mandó a buscar lo más importante. Una de ellas era un utensilio. Tráeme el capote, hace frío. Pero luego dijo, tráeme los libros, mayormente los pergaminos, porque aún tengo una tarea por hacer. Estoy para morir, estoy para entregar mi vida, pero aún no he terminado. Algo dirá, pastor, yo ya estoy más cerca del final de la carrera. Bueno, Pablo estaba cerca también, pero seguía aprendiendo. Quería seguir conociendo de Dios. Quería seguir buscando en su palabra. Quería seguir dando instrucciones y consejos a los jóvenes de la iglesia, a los hermanos que continuarían con la tarea. Quería ser ejemplo de bendición y de fidelidad a Dios, no cuando todo iba bien, sino en medio de la cárcel, en medio de la soledad, del frío. Ahí no había grandes manjares, ahí no había grandes comodidades, pero Pablo seguía buscando a Dios. Pablo seguía aferrado a Dios. Este es un evangelio totalmente diferente al que se predica hoy. Porque si eres un cristiano y tienes fe en Dios, tu vida tiene que ser perfecta. ¿Qué es perfecta? ¿Qué es perfecta según ese criterio? La vida de Pablo no fue perfecta entonces. La vida de Pablo representa un gran fracaso. Alguien que amó a Dios hasta el final de sus días, pero que el resultado le fue desfavorable. ¿Por qué? Y porque terminó perdiendo. Porque terminó llegando solo al final de sus días. Alguno dice, bueno, cuando uno hace las cosas bien, en el momento de su muerte muere rodeado de muchas personas. Bueno, este ejemplo nos dice totalmente lo contrario. Ser fiel a Dios muchas veces te pondrá en un lugar de soledad. Pero el enfoque de Pablo no estaba mirando el presente, ni siquiera lo que podía pedir, sino lo que le esperaba. Él dijo, me está guardada una corona, un premio, que no tiene que ver con esta vida, que no tiene que ver con lo que tú puedes esperar aquí, sino con lo que te está preparado en los cielos, en la bendición eterna que Dios ha preparado para ti. Aleluya. Aleluya. Algo dirá, pastor, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que venimos a esta tierra a sufrir y solamente nos espera una bendición en los cielos. Mientras tanto, aquí todo será un calvario. No es lo que estoy diciendo. Sino cuando se pone el enfoque solamente aquí en la tierra. Sino cuando se mira desde un lugar equivocado. Y al mirar desde una perspectiva incorrecta, las cosas se ven mal. Se ven diferentes. Tú dices, Señor, yo necesito esto. Ahora, en medio de tu condición, ¿qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Y qué es lo que realmente necesitas? Piensas que ya Dios no puede hacer más nada con tu vida, que se ha terminado. La Escritura nos muestra la importancia de la sabiduría. Dice Proverbios 4, antes que cualquier cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala y te enaltecerá. Abrázala y te honrará. Pablo quería seguir buscando esa sabiduría. Una sabiduría que proviene de lo alto, un conocimiento que proviene de Dios. Pablo desde la cárcel tenía más fuerza que los hermanos afuera. Porque por más que estuviera preso en oscuridad, su vida estaba iluminada por la palabra de Dios. Su vida estaba lleno del gozo y la esperanza que solamente provienen de Él. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Te encuentras así hoy? Bueno, solo la palabra puede traer luz y esperanza en medio de la confusión. Pablo no esperaba salir con vida de ese lugar. Ya sabía que esta situación era diferente. Lo que sí esperaba era acabar la carrera de la fe guardando esa fe, siendo fiel, guardando su corazón hasta el último momento, sabiendo que Dios tiene la capacidad de enseñarnos aún en lo último de nuestra vida. Dice el libro de los Salmos,
Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticias. Aún en lo último de tus días, con la última fuerza, quizás tú dices, estoy ya en años avanzados, Dios dice que habrá vigor, que serás así como la palmera, que florecerás, que estarás verde, vigoroso, lleno de fuerza. ¿Para qué? Para cumplir con su propósito, para predicar la palabra de Dios, para seguir enseñando el mensaje del Evangelio. Dice así: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticias. Dios es bondadoso, misericordioso. Dios es bueno para con nosotros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Él no se ha olvidado de ti. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Es importante que podamos, en el lugar que nos encontremos, cambiar nuestra mirada. La situación cambia nuestra mirada. Tú llegaste aquí hace algunos años pidiéndole a Dios algo, pero a medida que fuiste creciendo y que el tiempo fue avanzando, tu mirada fue cambiando, el orden de las cosas fue cambiando, y ahora tú puedes ver la vida desde otro lugar. Así como Job, quizás en padecimientos, en pruebas, en luchas, hasta que atravesando por todas esas situaciones, hoy puedes decir, en medio de los momentos de lágrimas, de soledad, de oscuridad, pude tener un encuentro real con Dios, pude ver a Dios, pude sentir que Dios no me había dejado, que no me había desamparado, pude escuchar la voz de Dios aún en esos momentos más difíciles que en los momentos de fiesta o de alegría, pude sentir a Dios más cerca en aquellos momentos y comprender la importancia de seguir creciendo en Él, la importancia de seguir aprendiendo día a día. Dios quiere enseñarnos. Y algo importante para que puedas avanzar es que puedas seguir creciendo. Hay personas que dicen, ¿por qué me he detenido en mi fe? ¿Por qué mi corazón está así? ¿Por qué dudo? Porque necesitas seguir aprendiendo de Dios. Necesitas seguir fortaleciéndote en Él. Necesitas que la palabra de Dios se haga viva en ti. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. Pero necesitas que se haga real en tu vida. No se trata de conocer mucho, sino de poner por obra lo poco que conoces. Lo poco que conoces, al ser puesto por obra, será una bendición que añada a otra. Será como un escalón que va subiendo y luego pones otro, así. Porque dice que debemos ir creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, hasta Cristo. Ahora uno dirá, bueno, es muy difícil. Claro, el objetivo que tenemos por delante parece inalcanzable, pero cuanto más miramos a Él y cuanto más nos dirigimos en esa dirección, nuestra vida cambia. Nuestra manera de ver las cosas cambia. Y podemos darnos cuenta así que las cosas más simples resultan las más importantes. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aún tengo mucho que escribir. Aún tengo mucho por hacer. Aunque la vida se me esté acabando, haré todo lo que pueda, todo lo que Dios me permita hacer. No dejes que los años o que el paso del tiempo hagan que creas que ya no eres útil para Dios. O que la situación cambie tu manera de ver de una forma negativa. Tú podrías estar en la cárcel como Pablo y quejarte contra Dios y decir, Señor, si yo he creído, ¿por qué estoy aquí? Si yo he buscado, si te he honrado, ¿por qué me toca atravesar esta situación? ¿Por qué me encuentro solo? O podrías decir, Señor, quiero seguir aprendiendo de ti. Quiero seguir siendo fiel. No cuando las cosas me van bien, porque eso es fácil, sino cuando hay situaciones que no entiendo. Sino cuando entiendo que he llegado al final de mi recorrido. Pero hasta que no cruce la meta, tengo que seguir corriendo. Imagínate que en una carrera, el corredor esté a unos 100 metros de la llegada y dice, ya estoy cerca, ahora es tiempo de detenerme. No.
tiene que llegar hasta el final. Y cuando ve que su adversario se viene acercando a él, mirará y correrá más fuerte. Puede haber corrido 40 kilómetros, pero cuando faltan los últimos metros, correrá con toda su fuerza. Es el final de la carrera. Pero es necesario para guardar la fe. No importa cuántos años tenga, alguno dirá, yo soy joven. Bueno, el joven está más predispuesto para aprender. Uno dice, el joven, cualquier cosa que hace la aprende fácil porque su nivel de aprendizaje es diferente. No es lo mismo aprender a manejar a los 50 que aprender a manejar a los 15. El que aprende a los 50 le será difícil, será torpe. Pero el que aprende a los 15 tendrá una mayor fluidez, rapidez. Ahora, esto no significa que no pueda seguir aprendiendo. Esto no significa que ese tiempo pasó para mí. Tu tiempo en Dios es hasta que cruzas la meta. Hasta que el Señor venga o te venga a buscar. Hasta que sea el fin del mundo para ti. Ahora, debemos procurar seguir corriendo y mirando hacia adelante a ese premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dios ha puesto un llamado en tu corazón. Tú no estás aquí porque alguien te invitó, sino porque Dios te llamó. Porque Él puso un sentir en tu corazón, algo que los que están allá afuera no pudieron sentir. Que te llevó a buscar de Dios y a buscar las respuestas para tu vida. Algo que te hiciera ver la vida desde otro lugar. Algo que te pusiera en otra perspectiva. Y si hoy puedes ver la vida desde otro lugar, es porque Cristo ha cambiado tu corazón. Es porque el Señor ha tratado con tu vida en los momentos más difíciles, en los momentos de más adversidad. Dios se ha acercado a tu corazón. El apóstol Pablo se encontraba en un lugar de oscuridad, pero dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león para cumplir la voluntad de mi Dios. Aleluya y aleluya. Santo es el Señor. Bendito es Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Nos han querido enseñar, o quizás a muchos de ustedes, un evangelio de la prosperidad. Un evangelio que nos habla de que si le damos a Dios nuestro dinero y que somos sumamente generosos, entonces tendremos bienestar y tendremos bendición y felicidad en nuestra vida. Pero la palabra nos dice que cuando queremos hacer la perfecta voluntad de Dios, enfrentaremos tribulaciones. Que cuando tú quieres caminar en la dirección correcta, habrá dificultades, habrá luchas. Que no significa que estás caminando de una manera incorrecta. La vida de los apóstoles es un fiel reflejo de lo que es un evangelio de éxito. Tú dirás, a todos les quitaron la vida. Ahora, Moisés fue llamado cuando ya era adulto y Dios lo utilizó como un libertador. Caleb, en los últimos años de su vida, aun cuando tenía 85 años, pidió ir a tomar su bendición, la tierra. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, escribió el libro de Apocalipsis en sus últimos años de vida. No se ha terminado. Si no se ha terminado para aquellos que están llegando al final de su carrera, ¿cuánto más para aquel joven hoy que está escuchando esta palabra? Para aquel que creía que ya lo había aprendido todo, aquel que tiene 40, 50. ¿Cuánto más? Dios tiene aún un propósito grande con tu vida. No te enfoques en las cosas materiales.
Dice la palabra, buscad primeramente el reino y su perfecta justicia y todas las cosas vendrán, todo lo demás. ¿Pero qué habla? Aleluya, dale un fuerte aplauso. Santo es nuestro Dios. Esos pasajes no hablan de una mansión, no habla de un coche de última generación, no. Habla de aquellas cosas de las que tenemos necesidad. De lo más básico. Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán a tu vida. Dios no te hará faltar nada. Ahora dirá, pero Pablo estaba con frío aquí. Pablo estaba padeciendo aquí. Dios, en los momentos de soledad y de dificultad que enfrentamos, Pablo le tocó pasar por muchos de ellos. En algunos Dios le libró porque aún no había llegado su tiempo, pero ahora sí llegaba al final de sus días. Y el abrigo que necesitaba no era simplemente el capote, sino la oración de sus hermanos, el apoyo y el aliento de aquellos que un día fueron bendecidos por la obra de Dios, la protección, el cuidado y el manto del Señor sobre él. Ahora, para llegar al final, como el último aliento o el último envión, para cumplir su última voluntad, para escribir la última frase que marcaría el crecimiento de la iglesia. Muchas de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo en medio de las prisiones, en medio de la soledad, pero para traer luz y claridad a la iglesia, para traer un tiempo de esperanza y de gozo en medio del tiempo de desolación para tu vida, para poner esperanza en momentos de angustia y para decirte que aún en medio de la peor oscuridad o en medio del momento de mayor soledad, aún Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, que Él no te ha dejado solo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Él! Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor. Entiende que tener fe en Jesús no significa no atravesar por problemas, sino que las pruebas traerán a nuestra vida un crecimiento, una madurez. No significa que no habría adversidad o angustia o aflicción, sino que pudiéramos confiar porque el Señor nos libraría de ellas. Ahora, cuando decimos el Señor nos librará, el Señor ha vencido y ustedes también vencerán. ¿Cuándo venció el Señor? El Señor venció a sus enemigos mientras que era bofeteado, mientras que le escupían y le agredían. El Señor le venció en la cruz, en su muerte, en su resurrección. El Señor se levantó al tercer día con poder y gloria. Ahora, ¿cuándo vencerás? La Escritura habla acerca de aquellos que han sufrido, los que derramaron lágrimas, los que les tocó vivir un gran dolor. Y la palabra dice, ciertamente llegará el día en que jugaré toda lágrima de los ojos de ellos. Y te quitaré todo el dolor, todo el sufrimiento que has vivido en esta tierra. Llegará el día donde todo esto será parte del pasado, pero dice, ¿cuándo? Llegará el momento en el cual para algunos tendrá un dejo de derrota, pero sin embargo significará que has vencido, que has creído en Él, que has confiado en la palabra de Dios y que has guardado la fe. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrazar esta fe. Una fe que no busca engañarte, una fe que no te dice, cree y serás feliz, cree y tendrás la casa, el auto, el viaje a Europa, lo que quieres, sino una fe que te dice, habrá dificultades y habrá tribulaciones cuando decidas caminar en el camino correcto, cuando decidas seguir a Cristo. Pero al final te espera la corona de la vida. Al final del camino te espera el premio de haber guardado tu corazón y de ser fiel a Dios hasta la eternidad. Yo invito a aquel que quiera abrir su corazón,
que pueda repetir esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora en esta hora yo te recibo en mi yo te corazón recibo en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Te Señor, pido perdón, Señor, por todos mis por pecados todos mis pecados y por todos mis por errores. todos mis errores. Ayúdame Ayúdame a seguirte a seguirte y a serte y a fiel. serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida el eterna. libro de la vida eterna. Y yo te doy Yo te gracias doy gracias por morir por mí por en la morir por cruz, mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida y por eterna, hacerme hoy por hacerme un hoy hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santo de Amén. Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es Él. Santo es Él. Santo es Él. Santo es Él. Santo es Él.